escuchando, me vino un pasaje a la mente, porque a veces hemos, como iglesia, hemos ofertado el peor de los problemas que ofertamos a la gente, y a veces la gente se crea con eso. Y yo creo que este es un tiempo para predicar mucho de eso, para derribar todo argumentos que las personas tienen en la mente, que verdaderamente se lo han puesto o algún pastor o ellos vienen con eso, que es el argumento de que la gente viene a Dios para que Dios le solucione problemas. Ese es el pensamiento, por eso el 70% de los errores, de los problemas que tiene la iglesia en cuanto a la vida es eso. Todo gira en eso. Y no me llaman, y no me ayudan, y no me esto, y el hermano encargado mío no me llamó, y deme esto, y deme lo otro, y esto y lo otro, y vengo porque Dios quiere que me solucione esto, y me solucione lo otro. Ay, pastor, ore porque yo, si llego a cobrar el juicio que tengo, sabe qué buena ofrenda voy a dar, y usted sabe que hoy no ponen un peso, entonces si nada, o sea que Dios lo va, que Dios, entonces todas esas cosas que se han generado y que la gente quizás no tiene la culpa, es que es parte de lo que quiero predicar el sábado, porque tenemos que entender una cosa: cuando una persona vive en error, Dios siempre mandó libertadores, o mandó una palabra para libertar. Ahora, si después la persona sigue en su error, Dios ya es libre del error que vive la persona. Que nosotros pongamos argumentos. Una persona dice: ay, tengo 30 años en el Evangelio y vivo en depresión y me pongo triste porque el día está nublado. Es decir, Dios mandó una palabra. Si yo no la creí y yo no caminé, Dios no es culpable de que uno viva así. Entonces tenemos gente que vive arrastrando problemas y problemas. ¿Por qué? Porque viene con argumentos y no quiere cambiar la realidad de la palabra libertadora de Dios, o no quiere pagar el precio, o ay, hermano, tengo casos de muchos, pero ahora gracias a Dios que no, pero ay, mándenme una palabrita, mándenme una palabra, mándenme, como que yo fuera un express un delivery de palabra. Entonces, pero no tengo problema, porque gracias a Dios ya estoy jubilado, no trabajo. Yo no tendría problema de ser pastor por WhatsApp. Es decir, hacer una lista y todos los días mandarle mensajito a cada uno con una palabrita que sienta. A ver qué siento al hermanito fulano, esfuérzate y sé valiente. Al otro, a ver qué no, porque anda mal de plata. Ay, deseo que seas prosperado en todo. Y mandar una palabrita a cada uno de acuerdo a los problemas que quieran. Entonces, a la noche yo soy como el que vende. A la noche ustedes me mandan los WhatsApp con sus problemas y yo al otro día le largo una palabrita. Es decir, no es el hecho ese. El hecho que Dios, el hecho que Él constituyó pastores, apóstoles, profetas, para que todos lleguen a la altura de Cristo. Entonces, caminando en esa cosa, tenemos que derribar los argumentos. Yo creo que tenemos que ser una iglesia plantada sobre eso. Una iglesia plantada sobre la gracia, sobre el perdón de Dios, sobre el Dios de las oportunidades. No una iglesia religiosa, sino una iglesia que restaura, una iglesia de oportunidad. No la oportunidad que se daba. La gente venía después de haber... yo he conocido gente que venía después de grandes problemas y lo único que le interesaba es porque él tocaba tocaba la guitarra y venía de haber hecho 10 goles y él venía y decía: Dios me perdonó, sí. ¿Y cuándo empiezo a tocar? No, preparar. El problema no era que Dios lo había perdonado, el problema era que él quería tocar o quería predicar. Entonces venían personas que habían hecho esto, que habían hecho aquello, pero su visión era
¿y cuándo vuelvo a hacer eso? Entonces no es eso, sino era que Dios lo restauraba a la persona y Dios lo volvía a tomar, como habíamos hablado el otro día, como hijo. Pero en todas estas cosas que Dios yo creo que está acomodando, porque está edificando una iglesia nueva y verdadera, uno de los grandes problemas es ese, que la iglesia es dame, que me den, entonces yo reclamo, quiero esto, quiero aquello, prepárenme 2 pares de zapatillas, uno 41 y otro 43 para una vecina, una gorrita de lana para el de la vuelta, y 2 kilos de arroz y uno de hierba, pero la hierba, ojo, que no sea la fuerte porque le da acidez. Entonces ya es una demanda, una cosa, porque como nosotros hemos sido culpables de ofertar cosas que Dios nunca lo ofertó. Y me vino a la mente esto que está en Juan 17:15. Porque en realidad una persona le dijeron, escribí tus problemas que tenés. Y la persona escribió 10 problemas que tenía. Entonces la persona le dijo, estos 10 problemas que escribí, que Dios me lo va a cambiar. No. Dice, eso es lo que te enseñaron mal. Yo lo que te voy a enseñar es a vivir en Dios con los 10 problemas que tenés. Y me vino a la mente, viendo eso, cuando Pedro camina sobre el agua. Pero primero le leo esto que dice 17:15. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, que Jesús no le está diciendo que los quites del mundo. Es decir, a veces nosotros queremos hacer cosas que Jesús ya habló que iban a pasar. Entonces, ya esta es una oración hecha y certificada. Es decir, no te ruego, es decir, en lo que nosotros queremos, y como iglesia a veces nos hemos quitado del mundo, porque cuando yo empecé a ir a la iglesia, la mirada de iglesia era las 4 paredes. Es como decía el pastor Carlini hoy. La mentalidad era que si vos le regalabas 5 ladrillos a uno, ya iba corriendo con una carretilla para hacer un salón, para hacer una iglesia. Porque todos querían ser pastores. Y después tuvimos los grandes problemas que tenemos y quedaban las personas heridas como quedaban. Entonces, a veces nacimos en una iglesia donde sutilmente éramos quitados del mundo. Porque en el mundo nos contaminamos, entonces no había que hacer esto, no había que hacer aquello, no había que lo otro. Cuidado no juntarnos con aquel porque aquel dice malas palabras, cuidado con aquel porque aquel hacía. Entonces, y éramos felices cuando estábamos en la iglesia. La iglesia era la felicidad. El problema es que nosotros en la iglesia teníamos 4 horas de felicidad y después nos quedaban 6 días y chirola de hora donde padecíamos el poder. Y Jesús dijo, no quiero que lo quiten del mundo. Es decir, ¿cuál fue el deseo y la oración de Dios? Como si yo oro, digo, Señor, bendícelo a cada uno de mis hermanos. ¿Cuál fue la oración de Dios? Señor, no los quité del mundo. Ahora, si Él dice que no los quité, es decir, que el pensamiento de Dios es que nosotros estemos en el mundo. Y para hacerlo, para hacerlo más complicado, el pasaje más leído de todo, y que yo a todos les pregunto, y muchos no lo saben ni explicar todavía, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, yo siempre me pregunté por qué no dice de tal manera amó Dios a los hombres, porque a veces nosotros enfocamos, porque hermano, de tal manera amó Dios a los hombres. No, la Biblia dice que Él amó al mundo. No, ni a los hombres ni a la tierra, al mundo. El mundo no es la tierra, el mundo es el sistema ordenado. Dice que el original del mundo es decorado, es lo que Dios armó, porque Dios todo lo que hizo, lo hizo ordenado.
Por eso es que lo malo que hoy, todo lo que Dios ordenó, dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Es decir, no es la tierra es de Dios. Lo que está todo desordenado es el mundo, es el sistema, es el orden de todas las cosas. Por todo lo que era de un orden, lo que era un orden judicial, lo que era un orden de naturaleza. Todo hoy el diablo lo tomó por el pecado del hombre y lo desordena y lo produce. Por eso es que vemos que en China hay inundación que se mueren. Acá hay una emergencia, ya los ríos no tienen agua. El otro día hablaba con Marcos que en Brasil ya se puede, por ríos que eran caudalosos, hoy se puede pasar caminando y hasta allá el barro se ha secado, ya está seco por la falta de agua que hay. Entonces vemos que está todo desordenado. ¿Por qué? Porque el mundo se ha corrompido. Y ese es el mundo que Dios amó y es el mundo que nosotros quiere que nosotros estemos metidos ahí. Pero nosotros sutilmente nos escapamos y queremos estar fuera de ese mundo. Entonces no nos metamos en política porque la política es sucia. No nos metamos en esto. Y no entendemos que donde vayamos todo es sucio. Si yo le digo que haga una carnicería y se junta con 5 carniceros, usted lo que va a saber es cómo acomodar la balanza para vender menos, dónde comprar la vaca cuatrereada. En todos lados el sistema está adulterado. Y en eso que Jesús dice, Señor, y esto es lo que me llamó, yo no te pido que lo salves. ¿Por qué le estoy predicando de esto? Porque hay veces que hay cosas en las que nosotros queremos salir y Dios nos quiso meter ahí. A veces nosotros queremos salir de cosas en las que Dios quiere. Es decir, nosotros hablamos, Señor, sacame de esto. Y Dios dijo, no, pero no te puedo sacar porque vos estás orando para salir. Y Jesús oró para que te deje. Entonces ay Señor, ¿cuándo me vas a sacar de esto? ¿Cuándo me vas a sacar de estos mundanos? Y Dios te dice, mira, ora lindo, pero Jesús ora mejor. Y vos querés salir de un lado y Jesús hace 2000 años oró para que te deje. Y Dios dice, le tengo que hacer caso a Jesús. Entonces a veces nosotros estamos orando, es como dice Ávila, ¿no? A veces estamos orando y Dios dice, no es el diablo, soy yo el que te está haciendo pasar eso. Porque como yo le decía, hablando el otro día con un hermano, le decía, no te olvides que el que llevó a Jesús al desierto no fue el diablo. El que llevó al desierto fue Dios a Jesús. Y cuando Él se enfrenta al diablo, Él sale en el poder del Espíritu. ¿Por qué sale en el poder del Espíritu? Porque Él supo que el desierto era un proceso de Dios. Si yo voy a un desierto y pienso que estoy en el desierto porque es el diablo que me pasó, nunca salgo en el poder de Dios, sino que salgo debilitado del desierto. Yo cómo voy a pasar los desiertos sabiendo que el que me metió en este problema es Dios y que algo bueno tiene que salir para que eso pase, porque si no, nunca lo voy a superar. ¿Cuándo va a pasar mi desierto? Ay, siempre tengo problemas cuando manejo y me agarra, y va a seguir probando hasta que el día que uno se te cruce y uno le diga, Dios te bendiga, ahí superaste la prueba y se terminó. Si no, no es el diablo que te pone, gente, es Dios misma que te pone, porque hoy yo lo hablaba con el pastor, porque él decía del problema de la gente que tiene, que a veces quiere ser pastor y tiene mentalidad de otra cosa. Entonces dice, vos a veces ves que gente que, ¿cuál es el problema? Dice, yo lo tenía, él me contaba risorio, dice, con mi papá. Dice, mi papá era empresario, mi papá tenía empresa. Entonces mi papá venía a la iglesia a verme y era terrible. Y cuando se ponía conmigo me decía, ¿por qué no me lo dejas a mí a esto? Yo sabés como en un mes te dejo la mitad, pero te dejo bueno. Y dice, no, pero papi, esto no es una empresa, esto es de Dios. Porque a veces nosotros traemos y yo embromándolo le decía, sí, a mí lo que me costó, pues yo acostumbrado, vaya para allá, venga para acá, y ahora en la iglesia tengo que aguantar cosas, pero es eso, es el proceso de Dios. Si yo se lo hubiera atribuido al diablo,
Si yo estoy pasando un problema y cualquier cosa que el vecino pone una música, yo me pongo mal, si yo se lo atribuyo al diablo, nunca voy a superar la prueba. Pero si yo se lo atribuyo a Dios, que es Dios que quiere tratar, no el problema del vecino, sino es que Dios quiere tratar con mi carácter para hacerme más manso, para el propósito que Él tiene conmigo, yo salgo en el poder del Espíritu. Si yo entiendo que Dios me dio la prueba, yo voy a salir aprobado. ¿Por qué hay hermanos que nunca salen aprobados de la prueba? No salen porque piensan que es el diablo, y es el diablo que no quiere que sea feliz, y el diablo que hace esto, y el diablo que hace lo otro. No. Si yo entiendo que fue Dios, yo voy a entender que el Dios que me puso es el Dios que me sale. Y cuando yo entiendo que es un proceso de Dios, yo salgo en el poder porque salgo victorioso. Si hay veces que hay cristianos que viven con el mismo problema, del orgullo, de esto, de aquello. ¿Por qué? Porque ellos siempre toman que el diablo fue el que le hizo problema. No es que es Dios que lo metió en ese problema para sacarlo forjado. Y viendo de eso, con esa oración en contra, en una oración que dice, Señor, sacame de este negocio, sacame de esto, sacame del vecino, sacame de mi hermano, sacame de acá, y llorando, y ya 2000 años la oración que me pasa por arriba diciendo, no lo saques a él de ahí. Y entonces, en base a esto, me acordé de Pedro. Cuando Pedro camina sobre el agua. Por eso es que le digo que Dios a veces no nos quiere sacar del problema, sino que caminemos sobre el problema. A veces nosotros queremos que Dios nos saque del problema, y ese es el virus que tenemos. La gente viene a la iglesia para, sí, y tengo este problema, y tengo este problema, y tengo este problema, y tengo este y este. Yo quiero que Dios me cambie todo. Y a veces nosotros, en el afán de tener una persona más, sí, pero seguro que Dios lo va a cambiar todo. Y no es así, porque Dios nunca, de Biblia de tapa a tapa, dijo, venid a mí. Y Él dijo, venid a mí para que te dé descanso, pero llevad mi yugo. Él nunca dijo, vengan a mí para que yo les solucione todos sus problemas. No, al contrario. Él dijo, en el mundo tendré aflicción, los mando como ovejas en medio del lobo. Pero nosotros hemos hecho al revés, te mando como un lobo en medio de oveja. Entonces, en eso que es lo que él quería compartir, de que es sencillo, no creamos de que Dios nos va a calmar toda la tormenta de la que estamos viviendo. Cuando la tormenta estaba sacudiendo la nave, Jesús aparece caminando. Y Jesús aparece como en algo sobrenatural. Esto como usted esté pasando un problema y a la noche se despierta y lo ve a Jesús parado. Si usted lo ve a Dios, ve algo, lo ve para primero, se va a pegar un susto, pero segundo, lo primero que se va a venir a su mente es decir, ya está, Dios me contesta la oración. Ellos están pasando por una tormenta, ellos están por sucumbir y Jesús aparece. Y Jesús no le oferta lo que toda mente humana pensaría. Es decir, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué le pedirían a Jesús si hay una tormenta? Esto como que viene y dice, mañana me rematan la casa porque debo 1.000.000 de pesos. Y después no sé lo que voy a comer esta noche. Y yo le digo, y aparece Jesús y dice, ¿qué querés que haga? Es fácil. Usted le va a decir, quiero 1.000.000 de pesos para mañana. No le importa que hoy no tiene para comer. ¿Por qué? Porque el otro es apremiante. Y Jesús aparece en escena. Y Jesús está indiferente a la tormenta. Jesús en una época calmó la tormenta, pero en esta no calma la tormenta, sino lo que hace a Pedro es invitarlo a caminar sobre la tormenta. Y lo bueno que lo que Dios me habló a mí, que yo se lo quiero compartir, es que de la tormenta es medio en paralelo con lo que pasó
pasó con Jesús en el desierto. La tormenta es creada por el diablo. Y nosotros en nuestra mente quisiéramos que Jesús calmara la tormenta. Pero el no calmar la tormenta hace que Pedro experimente algo sobrenatural que nadie experimentó. Es decir, si yo lo miro con el lado de tormenta, yo lo veo venir a Jesús y le digo, Señor, calma la tormenta, calma la tormenta. Eso me acuerdo cuando un día vino un parque, yo era muy chico y vino un parque ahí donde está el anfiteatro, vino un parque de la época de cosas. Y yo tengo unos vértigos, que sufro de vértigo terrible. Y pusieron una cosa que daba vueltas así, y subía y bajaba, y me convencieron para subir. Cuando arrancó, a los gritos, lo pasaba así, y el tipo que manejaba le gritaba, ¡pará! ¡Pará! Le gritaba, ¡paralo! A la otra vuelta digo, ¡paralo que te mato cuando bajo! Y lo tuvo que, no, me enloquecía. La verdad que en esa época, si no lo paraba, y daba las 10 vueltas, no sé cuánto era, me bajaba y lo agarraba a palazo en la cabeza. Yo creo que así gritaban, ¡calma la tormenta! ¡Calma la tormenta! ¡Mira el diablo en la tormenta que calmó! ¡Que armó! ¡Mira el diablo! Como a veces estamos nosotros, Señor, este problema. Y Jesús se aparece sin solucionar el problema. Primer inconveniente, no me soluciona el problema, la tormenta sigue, pero la puerta buena es que abre a algo sobrenatural que yo pueda hacer en medio de la tormenta, que es caminar sobre el agua. ¿Qué es lo que quiero decir para terminar en esta sencilla reflexión? Que a veces hay problemas que se levantan y yo le estoy diciendo a Dios, Señor, calma ese problema, calma ese problema. Sin darme cuenta que lo que Jesús quiere es que yo haga otra cosa, que la tormenta siga, para que yo pueda caminar sobre la tormenta con un hecho sobrenatural. Es decir, yo quizás quiero que se pase esto, que se calme, y Dios dice, no quiero que se calme, porque yo quiero que vos te lances a caminar sobre ese problema, porque no solamente necesitas que el problema esté para que vos camines sobre ese problema, porque si Jesús calmaba la tormenta, Pedro no hubiera caminado. Entonces tengo que empezar a ver la perspectiva de parte de Dios, que si yo miro que es el diablo y que soy un pobrecito y que soy aquello y que pasa esto y que pasa aquello, siempre atribuyo el poder a la tormenta. Pero tengo que entender que siempre que hay una tormenta está Jesús diciéndome, vení a caminar por el agua, aprende a caminar sobre la tormenta. Y eso es lo que Dios quiere. Lo malo que nosotros hemos predicado es que Dios te va a calmar. ¿Qué tenés este problema? Dios te lo va a solucionar. Y Dios dice, no, estás vendiendo algo que yo no quiero vender. Lo que yo quiero es que vos camines dando gracias con el problema, confiando en el problema, esperando pacientemente en el problema. Como dijo el apóstol Pablo, ante una nube de testigos, yo quiero que tú seas una persona que demuestre que confías en Dios. No cuando las cosas son lindas, sino cuando las cosas se ciernen, cuando las cosas parecen que se van a sucumbir. Y que uno camine y diga, sí, Señor, gracias por el problema, porque tu palabra dice que voy a dar gracias en todo. Voy a caminar, esta tormenta no me va a hundir, yo voy a caminar. Yo no voy a pedir que la calme la tormenta, porque si la tormenta vino, sí que el diablo la levantó, pero entiendo que vos tenés más poder y vos lo permitiste. A veces en la iglesia hablamos tanto del diablo que lo alabamos más a él que a Dios. El diablo no me deja ser feliz, el diablo no quiere mi familia. No, el diablo no quiere nada. Pero los que están en el mundo viven sujetos a eso, pero los que están en Dios, ante un problema, tienen la posibilidad de caminar sobre ese problema.
Y eso es lo que hoy quería dejarle, mi hermano. No sé cuál sea el problema que pueda venir o que está pasando, pero hay veces que queremos que Dios solucione ese problema y le decimos: Señor, solucionalo. Y Dios te dice: no es que lo quiero solucionar, porque si lo soluciono te vas a perder lo más grande que yo quiero, es que camines sobre la agua. De ser el artífice de la única persona que caminó sobre el agua. Usted me dirá: Pedro se hundió, sí, pero caminó. Se hundió, sí, todo, porque nosotros somos fanáticos de lo malo. Viste, ese hermano se equivocó. Viste, el otro día se le saltó la chaveta. Vemos todo lo malo. Pero yo siempre, el que me dice Pedro se hundió, yo le pregunto: ¿y cómo volvió a la barca? Porque yo no lo veo en Jesús diciéndole: vamos Pedro, subite upa, que te llevo upa. Por eso es que cuando veamos un problema, no le atribuyamos tanto poder al problema, sino a la salida que Dios quiere que ese problema tenga. Este problema no me va a matar, sino al contrario, me va a hacer salir mejor. Porque cuando Pedro llegó a la barca, cuando llegó a la orilla, Pedro era la única persona. Pedro no bajó así. Pedro bajó así diciendo: cuidado, soy el único apóstol que caminó sobre las aguas. Por eso es que Él nos lleva de gloria en gloria. Por eso que nuestro caminar no es como la luz que va en aumento, porque en Dios nunca hay retroceso, por más que Él sepa que nosotros estemos pasando tormenta. Así que, mi hermano, no le pida a Dios que le solucione el problema, sino que le dé fuerzas para caminar sobre el problema. Porque el caminar sobre el problema es lo que nos va a llevar al propósito de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos que muchas veces te hemos pedido que tú nos saques de cosas. Pero hoy nos alcanza la oración de Jesús diciendo: Padre, no te pido que lo quites del mundo. No lo quites. Hoy entendemos que muchas veces queremos salir de circunstancias, pero esta palabra nos ata a estar en las circunstancias. Pero hoy también aprendemos a que en toda circunstancia mala, por más que mi barca sea golpeada por la tormenta, por más que no entienda cómo se levantó y por más que la barca ya esté pareciendo que se hunde, y sé que tengo un Jesús que me dice: yo estoy con vosotros todos los días, pero pareciera que Él no me escucha. No es que no me escuche, es que yo quiero que mi sentir, mi alma, quiere que calme la tormenta. Pero Él no quiere que la tormenta se calme, porque Él quiere que yo experimente el Dios sobrenatural en mi vida. La iglesia quiere que Dios calme, porque no quiere experimentar lo sobrenatural. Porque si la tormenta se paraba, Pedro nunca hubiera experimentado lo sobrenatural. A veces los problemas son para abrir la puerta para experimentar lo sobrenatural de Dios. A veces los problemas son los que nos van a llevar a que tengamos un encuentro con Dios, a que veamos la poderosa mano de Dios. Por eso nunca le atribuyo un problema al diablo, nunca se lo atribuyo. Porque el diablo también es un siervo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.